Voy a invitarle para que tome su lugar. Y mira, yo no sé si en medio de la contemplación, en medio de esos momentos de intimidad, yo me pongo a pensar cosas y como que tengo momentos de lucidez. Entonces, en esos momentos de lucidez, en esos momentos en que estoy como bien, que no se me ha corrido la teja ni nada de esas cosas, yo me hago 3 preguntas. La primera pregunta que me hago es: ¿por qué y para qué existe la iglesia? Yo no sé, ¿alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué y para qué existe la iglesia? Porque, yo pensé que estaba levantando la mano. No. Estabas dándole la bienvenida a los de la alabanza. Ok. Sí, yo cuando tuve el privilegio de ser profesor en la universidad, yo hacía el cuestionamiento y le decía a los estudiantes: ¿alguno de ustedes no me comprendió? Y si no levantaba la mano es porque había entendido todo y yo podía preguntar qué entendió. Entonces, como ninguno levantó la mano, yo parto de la presuposición que usted sabe. ¿Alguien quiere decirme, para que me pueda ayudar a responder esa primera pregunta, por qué y para qué? ¿Cómo fue que hice la pregunta? ¿Por qué y para qué existe la Biblia? A ver, usted es como Pedro, hermano, usted va para adelante. Vaya, es tarde, ya para mañana es... Bueno, ya. hágale pues. ¿Por qué existe la Biblia? No, señor. ¿Por qué existe una iglesia? A ver, yo dije, quédese aquí en cuerpo y en espíritu. ¿Estás aquí, Alfonsito? Amén. ¿Tu espíritu también? Amén. Entonces la pregunta es: ¿por qué y para qué existe la iglesia? La iglesia somos cada uno de nosotros. Existe un templo donde nos congregamos. Vea este man tan filósofo. No, filósofo no, ya me enseñó. ¿Alguien quiere decirme por qué y para qué existe la iglesia, teólogo? Wow. Bueno, la iglesia existe porque Jesús dijo: yo me voy y el Espíritu Santo queda con ustedes. Así de que la iglesia queda para ser ese embajador de Cristo. Esposa de teólogo. Ok. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia somos la amada de Jesucristo y Él viene por nosotros. Viene por una iglesia, no viene por mí sola, porque yo hago parte de la iglesia. Hija de la esposa y del papá. Porque Dios va a venir por su iglesia. Entonces Él tenía que... ¿En serio? Sí. ¿Alguien más quiere decirme por qué y para qué existe la iglesia? ¿Te tiro el micrófono allá? Tú me estabas mirando como con muchas ganas de responder. Bueno, dígame desde allá, ¿por qué y para qué existe la iglesia? Para la edificación de nosotros. O sea, ¿quiénes son nosotros? ¿De Dios? No, decime la definición bien. Tú eres periodista y tienes muy buena labia. Para la edificación del cuerpo. ¿Alguien más quiere meter la pata? ¿Alguien más quiere decirme la definición? Doctora, me hace el favor y me dice: ¿por qué y para qué existe la iglesia? Está mirando a Peche, no, Peche no la puede defender. ¿Por qué y para qué? Entonces es una pregunta muy amplia, muy compleja. No tengo la respuesta, realmente. Entonces la primera pregunta que yo me hago en los momentos de lucidez es: ¿por qué y para qué existe la iglesia? La segunda pregunta que yo me hago es: ¿cuál es el propósito de la iglesia? Y la tercera pregunta que yo me hago es: ¿por qué me tengo que congregar? ¿Será que yo debo congregarme? Entonces ahí es donde yo tengo que darle solución a ese pensamiento. ¿Congregarme es una obligación o es un acto moral?
para usted poder resolver esas 3 preguntas, para usted poder tener determinación al interior de la iglesia, para que usted cada rato cuando esté fluctuando no piense en irse de la iglesia, usted tiene que entender las 3 preguntas. Porque las 3 son 3 preguntas que usted las puede ver sencillas de responder, las puede ver como muy unidas entre sí, pero son muy diferentes. Y la respuesta a esas 3 preguntas hace que la iglesia permanezca fiel. Cuando usted logra entender el por qué y el para qué, cuando usted logra entender el propósito de Dios para la iglesia, y cuando usted logra responderse, cuando usted pueda responderse a la pregunta, ¿será que me tengo que congregar? Y eso es un acto obligatorio o es un acto moral. Eso hace que muchos permanezcan fieles, y aunque tambaleen, aunque puedan flaquear, aunque el viento los mueva, no se caen. No se caen. Alguna vez, y yo creo que todos, ya les he hablado tanto de mi jardín, que todos quisieran conocer mi jardín. ¿Alguien quiere conocer mi jardín? Qué bueno, qué bueno. Un día de estos hacemos un culto allá. Un día de estos contratamos unos buses y nos vamos para mi casa para que conozcan mi jardín. Porque es que mi jardín tiene unas eugenias. Las eugenias son cerca viva, es la que se utiliza como cerca viva. No son adornos, ni dan flores extrañas, ni nada de ese tipo de cosas. Se utilizan como cerca viva para que yo no vea a mi vecino, ni mi vecino me vea a mí. La tarea de las eugenias no es dar frutos ni producir flores. La tarea de la eugenia es llenarse de hojas por toda parte. Las eugenias tienen unas raíces muy pequeñas y su profundidad no es tanta tampoco. O sea, la raíz no baja a profundidades. Ni tampoco, digamos pues que están tan profundas que usted no las puede sacar. Ni tampoco son tan gruesas que no las puede manejar. Cuando ventea fuerte, yo me pongo a mirar esas eugenias porque están todas enlazadas, y yo me pongo a verlas cómo se mueven cuando ventea, y yo no me explico cómo pueden sostenerse. ¿Cómo pueden resistir esos vientos tan fuertes? ¿Cómo pueden resistir el frío excesivo, las heladas que hay y el contraste que es el calor que viene después? En una ocasión tuve que reemplazar algunas de esas eugenias que no me obedecían y no estaban produciendo muchas hojas. Me levanté un día y les dije a las eugenias: las voy a abonar. Les voy a echar agua, le voy a quitar acidez a la tierra, le voy a echar triple 15. Si en un mes ustedes no me dan hojas en la parte de abajo, las corto. Y se pusieron de rebeldes. Entonces, como no me hicieron caso, se volvieron todas chamisudas en la parte inferior, y eso se ve feísimo, se ven muy feas. Entonces tomé la decisión de arrancarlas, de reemplazarlas. Ahí me di cuenta de algo bien interesante, porque empecé a enterrar el palín para buscar, y encontré que hubo un momento en que ya llegué a donde terminaba la raíz, pero no las podía mover, no la podía sacar. ¿Y sabe qué había? Estaban entrelazadas, la raíz estaba entrelazada la una con la otra, todas, y formaban unas masas impresionantes. Eso formaba una red que servía de poderoso asidero para evitar que se cayeran. ¿Cómo les quedó el ojo? Ellos se entrelazaban, se unían de una manera. ¿Usted ha visto alguna vez a ver, ¿quién ha ido a pescar alguna vez a un río? Ok, ¿con qué pescabas? ¿Con carnada o con lombriz? Lombriz. Cuando usted saca la lombriz de la tierra y pone varias, ¿ellas qué hacen? Se independizan. ¿Qué hacen? Se vuelven un masacote. ¿Para qué? Para protegerse.
Así era la Eugenia. Ellas formaban un bulto, una red para poderse proteger. Y mis amados, cuando yo miraba eso, yo decía, así tiene que ser la iglesia. Pero la realidad de la iglesia de hoy es otra. Y una de esas realidades de la iglesia de hoy es que existe un buen número de creyentes bastante confundidos. Y no estoy hablando de falsas doctrinas, de sectas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la confusión que existe referente al propósito de la iglesia. Mira, usted pudo haberse quedado callado con el porqué y el para qué de la iglesia. Usted pudo haberse quedado callado con el propósito de la iglesia. Pero si usted no lo tiene claro, si hoy le digo algo a usted que le incomode, yo no lo vuelvo a ver dentro de 8 días. Porque usted no ha tenido claro cuál es el mandato, cuál es el propósito, el porqué y el para qué de la iglesia del Señor. Hermano, mire, ¿sabe por qué lo digo? Porque cuando le preguntamos a un creyente por qué existe la iglesia, sin duda alguna vamos a recibir una buena variedad de respuestas. Usted mismo lo vio. Las personas que valientemente respondieron dieron un sinnúmero de variedad de respuestas a esa pregunta de por qué existe la iglesia. Hermano, mire, la única razón por la que existe la iglesia no es para suplir nuestras necesidades espirituales. No es para que podamos aprender más de la palabra de Dios. No es para aliviar nuestros dolores o nuestras penas. No es para que podamos reunirnos para alabar a Dios o exaltarlo. La iglesia no es un local. La iglesia no es un establecimiento. La iglesia no es un edificio. Escúchame lo que te voy a decir. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Iglesia, despierta. Despierta. Porque la palabra que te estoy diciendo es muy importante para tu vida. Porque tú no vienes a un edificio. Porque tú formas parte del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ese nuestro Señor Jesucristo es donde nosotros tenemos que edificar. La Biblia nos dice en alguna parte, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mi hermano, escúchame lo que te voy a decir. La iglesia existe para ofrecerle a la humanidad la oportunidad de ser salvos. La iglesia existe para ofrecerle a la humanidad la oportunidad de ser salvos. Hermano, mire, el martes pasado he tenido el privilegio que el jefe Jefferson me invitara a dictar un taller. Yo no sé por qué casi no me invita a dictar un taller ahí. Por eso me toca irme con las parejas, porque él casi no me invita. Y el martes pasado, para poder entender quién es Jesucristo, les dije, vamos a hablar de Juan 3:16. Si usted me logra identificar quién es Jesucristo a través de ese texto, estamos bien. Pensé que eso iba a ser una disertación de 5 o 10 minutos y me tomó las 2 horas. Y todos salieron confundidos. Le pasó lo de Confucio, se confundió. Se confundieron. ¿Sabe por qué? Porque no logramos entender el por qué y el para qué y el propósito de Dios para la iglesia. Ni siquiera entendiendo Juan 3:16. Hermano, la razón de ser de la iglesia, la razón principal de ser la iglesia es para ofrecerle a la humanidad la oportunidad de ser salvos. Hermano, la razón principal por la que la iglesia existe es para ofrecerle a la humanidad el amor, la compasión y la esperanza de Dios para la humanidad.
Esto es para quiénes. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? El propósito de la iglesia es darle la oportunidad a la humanidad para que sean salvos. El propósito principal de la iglesia es ofrecerle a la humanidad el amor, la compasión y la esperanza de Dios. ¿Para quiénes? Para los que en Él creen. Para los que en Él creen. Ese es el propósito de Dios para la iglesia. ¿Y cuál es tu tarea? Ese. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Hermano, todo creyente fiel que ha recibido la promesa de Dios, la ha recibido. Todo creyente que recibe al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, ha recibido la promesa de Dios. Y el Espíritu Santo ahora mora en cada uno de nosotros. En otras palabras, se nos ha dado la responsabilidad y el poder para que nosotros compartamos nuestra fe con otros. Yo no sé si usted se acuerda que por allá en alguna parte de la Biblia dice, ¿qué dice? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todos los lugares, desde mi casa hasta los confines de la tierra. Dios te dio poder y te dio responsabilidad, pero desafortunadamente muy pocos son los que asumen esa responsabilidad. Muy pocos son los que reconocen el poder que Dios les ha entregado. Hermano, en muchas ocasiones las personas no alcanzan a realizar el poder de Dios para con ellos. ¿Sabe por qué? Porque permiten que la desilusión, el temor, el temor al fracaso les impida poder ir hacia adelante y progresar hacia la meta que Dios les ha trazado. Hermano, mire, yo quiero contarle algo y se lo voy a decir con todo mi corazón. El miércoles pasado estábamos muy animados, y hablo de Gabriel, su esposa Luz Madine, mi esposa y yo, porque habían 20 parejas inscritas para los cursos de talleres. Estaba muy desafiado porque yo dije, voy a dictar el de cómo enfrentar las presiones, y tenía 14 parejas para ese taller. Mi hermano, llegaron 4. Llegaron 4 parejas. Hijitos, eso es una falta de respeto. Porque cuando usted se inscribe allá, cuando usted sale, nadie le pone un revólver ni lo obliga a que tenga que inscribirse. Algunos, cuando lo llamaron, dijeron, no, es que yo me inscribí para quedar bien con el pastor. A mí no me quede bien, que a mí no me importa usted. Se lo digo de lo profundo de mi corazón. Usted le importa a Dios, y yo soy meramente un instrumento. Pero no lo haga por quedar bien conmigo, porque eso es una falta de respeto. ¿Sabe por qué? Porque la persona que va a dictar la clase prepara el taller, atrae el refrigerio, ora, clama a Dios por su vida, clama a Dios por usted, y usted no viene simplemente porque no quiso, simplemente porque quiso que le cogiera la tarde, simplemente porque se inventó una disculpa para no venir. Pero eso es irresponsabilidad y falta de respeto. Por esa razón, la iglesia no se empodera de lo que Dios le ha dado. La iglesia no tiene conciencia clara de ese privilegio que Dios le ha dado, del por qué, el para qué y el propósito de Dios para la iglesia. Porque nos dejamos vencer, porque cualquier cosa es más importante, más que hacer y obedecer a Dios. Hermano, existe una razón para la existencia de la iglesia, y esa razón es ser testigos de Cristo.
Hermano, la razón de ser de la iglesia es ser testigos de Cristo. Y el propósito para la existencia de la iglesia es exaltar la grandeza y la misericordia de Dios. Hermano, usted se puede imaginar dónde estaríamos tú y yo si la iglesia no existiera hoy. ¿Sabe dónde estaría yo? Seguiría siendo un mentiroso, un tramador, un adúltero, un vulgar, un hombre prepotente, soberbio, sobrado, autosuficiente, dueño del mundo, que piensa que el mundo gira a mi alrededor. Y tú también. Y tú también. Porque todos estaríamos perdidos, sin rumbo y sin dirección. Hermanos, tenemos que estar totalmente dispuestos, tú y yo, a compartir de nuestra historia, a testificar de lo que hemos escuchado, de lo que hemos aprendido y de lo que hemos hecho. ¿Sabe por qué? Porque de no hacerlo, entonces nos mantendríamos atascados, nos estancaríamos en un mismo lugar. Mi hermano, mire, de algo yo estoy seguro. Y se lo digo delante de Dios en cuya presencia estoy. Dios nunca me dio promesa de una iglesia grande y yo nunca se la he pedido. Nunca le he pedido una iglesia de miles. Yo le he pedido una iglesia en movimiento, no una iglesia que se pudra como el agua de florero. Y cuando usted se estanca, cuando usted se queda quieto, cuando usted no hace la voluntad de Dios, sino que usted se limita a su statu quo, a su comodidad, se estanca y empieza a oler a agua de florero retenida. Por eso Dios no me dio, y yo estoy seguro que ese no era el propósito de Dios para mí. Yo estoy a punto de terminar el ministerio y todavía no siento que Dios me diga, te voy a dar una iglesia de miles. Lo que sí Dios me ha hablado a mi vida es, lleva el evangelio del Señor Jesucristo a todo pueblo y nación todos los días de tu vida. Hermano, voy a decirle algo, más del 80% de las personas que asisten a las iglesias cristianas, que llegan a los pies de Cristo, ¿sabe por qué llegan? Porque alguien les ha contado su historia de vida, porque alguien le ha dicho, ven, yo te cuento lo que Dios ha hecho por mí. En otras palabras, alguien ha testificado, alguien ha hablado de lo que Dios ha hecho en su vida. Mi hermano, yo estoy seguro que si usted está aquí sentado, usted no está aquí sentado porque tiene algo diferente para hacer, porque no tenía nada más que hacer o porque no jugaba Millonarios hoy. Usted está aquí porque usted tiene una historia para contar. Usted está aquí porque Dios ha transformado su vida. Usted está aquí porque un día usted estaba muerto en sus delitos y pecados, porque un día usted estaba a punto de suicidarse, porque un día usted estaba aguantando física hambre, porque un día alguien le dijo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, porque alguien le dijo, Dios tiene un plan para su vida y ese plan se cumplirá. Mi amado, no se guarde la historia que Dios ha hecho en su vida, porque Dios nos ha capacitado a todos para que podamos testificar. Nos ha mostrado la verdad a través de su palabra, y el Espíritu Santo es quien nos guía, el Espíritu Santo es quien nos guarda, el Espíritu Santo es quien nos protege todo el tiempo. Mira, ya has podido entender el porqué y el para qué de la iglesia, que no es lo que tú piensas. Has podido entender el propósito de Dios para la iglesia. Ahora te voy a dar la tercera respuesta a mis interrogantes. ¿Será que me tengo que congregar? ¿Será que yo tengo que venir a la iglesia para congregarme y para buscar de Dios? Yo voy a invitarte para que miremos, para que escudriñemos la palabra de Dios y encontrar la respuesta, si es verdad o no, que tenemos que congregarnos. Y voy a invitarte para que abras tu Biblia. No se vaya, que todavía hay más. Voy a invitarle para que abra su Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. La carta a los Hebreos, capítulo 10. Recuerde que creo que es el único libro de la Biblia
que todavía no se tiene certeza de quién es su autor. Algunos creen que es el apóstol Pablo. Yo estoy casi que seguro en un 99% que el apóstol Pablo no escribió Hebreos, porque el lenguaje que se utiliza en este texto no es el lenguaje utilizado por el apóstol Pablo. Pero mira, por mi corta experiencia como teólogo y en estudio de la Biblia, yo creo, sin temor a equivocarme, y yo no sé si Jefferson me va a regañar el martes, pero yo creo sin temor a equivocarme que la carta a los Hebreos la escribió alguien. Alguien la escribió. Entonces, como ese alguien tuvo un propósito, vamos a leer la carta en el capítulo 10, en el verso 19. Y dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Verso 25. Verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que Dios bendiga su palabra y todos nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Mira, pongámonos en la tarea de reflexionar en la palabra de Dios y encontremos esas razones por las cuales un cristiano debe formar parte de una iglesia y congregarse con constancia y persistencia. Hermano, recuerda el ejemplo de las Eugenias. Para que la iglesia se enlace los unos con los otros, se cuiden los unos con los otros, se protejan los unos con los otros, oren los unos por los otros. En el día malo puede haber gente que haga vallado, y esa es la iglesia. Usted no puede apartarse de ahí, usted no puede salirse de esa maraña, de esa fuerza que genera el estar unidos los unos con los otros. Mira, pero yo creo que primero tenemos que analizar un razonamiento que muchas personas usan para tratar de decir que no es necesario congregarse para ser cristianos. Pero voy a aclararle lo siguiente. Escúchame. Para ser cristiano no es necesario congregarse. Para ser cristiano, lo que se necesita es recibir al Señor Jesucristo por la fe como su único Señor y suficiente Salvador. Pero para vivir como cristiano, sí es necesario que te congregues. Vuelvo y repito. Para ser cristiano, no necesitas congregarte. Para ser cristiano se necesita recibir al Señor Jesucristo por fe como su único y suficiente Salvador. Pero para poder vivir como cristiano es necesario congregarse. Mis amados, cuando los pastores, cuando los predicadores o los líderes nos hablan acerca de la importancia de congregarnos, siempre van a haber diferentes reacciones en los miembros de la iglesia. Hay quienes están de acuerdo y asisten con fidelidad a la iglesia. Puede que se tambaleen, pero no fallan de asistir a la iglesia. Pero también hay quienes no les parece que sea tan necesario venir a la iglesia y siempre brillan por su ausencia. Mire, a veces yo no sé si yo tengo buena memoria o Dios o Satanás, pero como todos ustedes tienen una cita los domingos y utilizan la misma silla. ¿Usted no ha notado eso? Usted llega a la misma silla.
Entonces yo, por ejemplo, miro estas 4 sillas y yo digo, estas 4 sillas se sientan fulanitos y fulanitos. Miro aquí y también, miro aquí y veo los que faltan. Entonces yo algunas veces digo, es que ya le queda muy chiquito en el conocimiento a esa persona. Muchas veces cuando usted no viene a la iglesia, también hay orgullo y sobradez. Algunos, por ejemplo, se ponen en conversaciones consigo mismo y dicen, ¿para qué congregarme en una iglesia? Si Dios está en toda parte. Yo puedo hablar con Dios desde mi casa, desde mi habitación. Entonces no es necesario ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a reunirme con esa gente allá? ¿Para qué? No es necesario ir a la iglesia para creer en Dios. Yo oro, alabo y estudio la Biblia mucho mejor desde mi casa. No tengo que hacerlo, porque es que yo soy mi iglesia. Porque la iglesia soy yo. Dios está en mí y Él me ama a mí. Entonces, ¿para qué voy a ir a revolverme con esos pobretones de la iglesia? Porque es que Dios está en todo lugar. La iglesia no es necesaria. Entonces algunos dicen, yo y el Señor, ni siquiera por semántica lo hacen bien, dicen yo y el Señor, ni siquiera el Señor y yo, sino yo y el Señor. Eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo quiero, no necesito nada más. Otros dicen, si soy honesto, me aburre ir a la iglesia, qué pereza la misma alabanza, el mismo peche con sus gritos y desafines, el mismo pastor allá hablando, por eso de vez en cuando predica Sergio para que se escuche una voz diferente. Dice, ¿para qué voy a ir? La iglesia está llena de hipócritas. Y resulta que cuando hablamos de hipócritas, Él es el primer hipócrita. Lamentablemente, hay muchos hermanos que tienen en poco el congregarse en la iglesia. Y por esa razón se quedan en sus casas o en sus trabajos o se van a pasear o bueno, cualquier cosa se inventan. Pero quiero decirle que esta situación de la pereza eclesiológica por la pereza de congregarse no es de ahora del siglo XXI. También había en el inicio del primer siglo, habían cristianos que hacían lo mismo. Se iban a jugar, iban a ver los partidos de Millonarios, se iban para un café internet, me iban al Barça o al Real Madrid. Tan viejo es Millonarios, ¿verdad? Es increíble. Y apenas con cuántas estrellas. 14 nomás. Y Nacional, tan joven, es del siglo pasado y tiene las mismas olas. ¿Qué? Es este año. Por eso entonces, el escritor de los Hebreos, él escribió pensando en esos del primer siglo y pensando en ti. No dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Mira, muchas personas tienen el pensamiento que a simple vista puede tener alguna lógica, puede tener algún interés, pero vemos que Dios ha dicho algo contrario en su palabra. Y si tú estás en este lugar es porque la palabra de Dios es tu dogma de fe. Y la palabra de Dios dice, y es verdad, mira, la palabra de Dios dice que Dios está en todo lugar. La Biblia dice en el Salmo 139, verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asistiría tu diestra. Él está en toda parte. Eso es una verdad, porque ese es uno de los atributos de Dios. Él es omnipresente, está en todo lugar. Pero también tenemos que tener claro que Dios es Dios de orden. Y vemos en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento que Él siempre ha establecido lugares específicos para su pueblo, para que lleguen a adorarlo. Antiguo Testamento, creo que es en Deuteronomio. Profe Jefferson,
En el Antiguo Testamento hubo un momento cuando Dios sacó el pueblo de la esclavitud de Egipto, y por allá más adelantico se reunió Dios con Moisés. ¿Y qué le dijo? No, eso no. ¿Qué le dijo? ¿Que iba a haber Transmilenio en dónde? Toma tu pueblo y constrúyeme un tabernáculo de adoración, porque en el día habrá un torbellino de viento y en la noche fuego para alumbrar, y ahí estaré yo. En el Antiguo Testamento Dios estableció el tabernáculo para que el pueblo se reuniera y se le adorara. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo estableció iglesias en todas las ciudades de Asia para que se congregaran. En todos los lugares. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, verso 19, dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. El apóstol Pablo, en todo lugar que iba, establecía una iglesia. Si no hubiera sido ordenado por Dios, Pablo se hubiera limitado simplemente a evangelizar, a ganar y que siguieran reuniéndose en las casas. Pero él establecía iglesias para que la iglesia establecía lugares para que toda la comunidad se congregaran juntos. Hermanos, quiero contarle algo. Hay por lo menos dos argumentos por los cuales debemos congregarnos. Número uno, para construir. Yo quiero que usted me diga qué se encontró a la entrada del templo hoy. ¿Alguien me puede ayudar con este bulto de cemento que es que pesa mucho y mis hernias no me dejan? Alfred, pesa mucho. Eso pesa mucho. Llévalo con cuidado, que pesa mucho, por favor. No, cuidado, que eso pesa mucho. Así. ¿Alguien más quiere coger la llana? Venga pues. ¿Alguien más quiere tomar la maceta? ¿Alguien más quiere tomar el balde? ¿Alguien más quiere tomar la escalera? ¿Alguien más quiere tomar la pintura? Cada uno de esas cosas son elementos para construir. Pero son elementos para construir edificios. Hermanos, ya no estamos para construir edificios. El edificio ya fue construido. No piense que estamos haciendo remiendos o que estamos haciendo cosas y se nos olvidó hacer el aseo o no alcanzamos a terminar. Aunque usted no nos ayude, la verdad, podemos hacerlo sin usted. Pero la construcción no es una construcción física. Cuando la iglesia construye mentes sanas. Cuando la iglesia construye hogares triunfantes. Cuando la iglesia construye familias restauradas. Cuando la iglesia construye personas amadoras, personas apasionadas, personas con fuego, personas que no sienten temor de tomar la bandera e ir hacia adelante. Hermano, cuando usted entiende que la iglesia tiene que construir, usted no tiene ningún problema de tomar una atarraya de estas para poder pescar.
Usted no tiene ningún problema en coger los tratados que sean necesarios y tirar la red para que muchos puedan conocer del Evangelio. Y si usted no quiere una atarraya, entonces está el chinchorro para que usted vaya a aguas menos profundas, para que no le pese tanto la atarraya. Entonces, con un chinchorro usted puede también hacer su tarea como iglesia. Pero la tarea de la iglesia no es quedarnos quietos. La tarea de la iglesia no es sentarnos a esperar que venga el Señor Jesucristo. La tarea de la iglesia es ir y compartir tu historia, es ir y llevar el evangelio de salvación. Pero ¿cómo? Dice el apóstol Pablo, ¿cómo irán si no han oído de Él? ¿Cómo harán si no han sido capacitados? Si cuando se invitan a capacitar, cuando se invita a la iglesia, y no estoy hablando de otra iglesia, estoy hablando de esta iglesia, todos están ocupados. Yo no sé si usted sabía que nosotros tenemos un instituto bíblico, que hemos luchado con Jefferson, llevamos varios años clamándole a Dios para que la iglesia se capacite, para que la iglesia deje de comerle entero a todo falso profeta que quiera venir. Yo no sé si usted sabrá que nosotros tenemos grupos de estudio donde estamos estudiando este material y se llaman la búsqueda de Dios. Este material transforma vidas. Este material transforma mentes. Este material cambia pensamientos. Pero usted no lo ha hecho. Porque usted me dice, es que no tengo tiempo. Y entonces estamos condenados a vivir en la ignorancia. Yo no sé si usted sabrá que nosotros aquí también enseñamos el liderazgo de Jesús. Porque debemos seguir al Señor Jesucristo. No solamente conocer quién es Jesús, sino porque lo tengo que seguir a Él. El liderazgo de Jesús es el liderazgo más efectivo que ha existido sobre la tierra. Porque Él, en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. Porque, según decía su discípulo Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pero Él murió muchas veces para que tú crecieras y a ti no te interesó. Tenemos un estudio que es fascinante. Las personas que lo han hecho conmigo han sido transformados. Este libro lo he estudiado en mi vida como creyente más de 10 veces. Y tengo las pruebas en los libros de mi casa. Más de 10 veces, y cada vez que he estudiado este libro ha transformado mi vida, ha cambiado mi pensamiento eclesiológico y me ha invitado realmente a entender quién es Dios. Pero la iglesia no está interesada en conocer a Dios. La iglesia está interesada en que se vea el Dios que yo me he fabricado. Pero Blackaby nos enseña que el Dios de la Biblia no se fabrica, que el Dios de la Biblia es único y verdadero. Cuando usted llega por primera vez a nuestra iglesia, nosotros le invitamos a estudiar discipulado 1 a 1. Le invitamos para que usted venga y se relacione con la iglesia, para que usted se apasione con esta iglesia. Este es un material que me tardó 3 años investigarlo. Esto no me lo inventé yo. Este material yo lo investigué durante 3 años para usted. Y usted no lo aprovecha. Usted no lo ha aprovechado. Usted no ha visto la importancia de discipulado 1 a 1. Yo no sé si usted sabrá que nosotros en la iglesia nos hemos llamado iglesia familiar de restauración. Porque lo que anhelamos y lo que Dios ha puesto en mi corazón es la restauración de familias, es la restauración de parejas. Y por eso enseñamos construyendo tu matrimonio. Cómo vencer el egoísmo, cómo recibir a su esposo, cómo ser verdaderamente el hombre que Dios quiere que usted sea para su esposo y para sus hijos. ¿Cuántas veces hemos hablado de expresar amor? Y usted cree que no lo necesita. Pero pregúntele a su esposa cuándo fue la última vez que le dijo que la amaba, que la deseaba, que quería tenerla entre sus brazos, que quería tener intimidad con ella más allá de lo sexual. Y usted se va a asustar. Presiones siempre van a haber, siempre. Pero usted quiere vivir con ella, porque usted dice, la ropa sucia se lava en casa. Conflictos, todas las parejas lo tienen, y muchos se separan por conflictos. Y a eso es lo que le llaman, ¿cómo se llama cuando se divorcian por dudas irrazonables? Es que se llama eso.
Incompatibilidad de caracteres después de 30 años de casados. Conflictos irreconciliables después de que llevan como 40 años de casados. Pero a usted no le importa. A usted no le importa. Porque usted no ha podido entender el por qué, el para qué y el propósito de Dios para la iglesia. Usted no ha podido entender, gracias muchachos, usted no ha podido entender cuál es la razón por la cual usted debe de congregarse. Y usted debe de congregarse para ser formados. Usted debe congregarse porque la palabra de Dios me manda a congregarme. Esdras capítulo 7 verso 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Hermano, y en el Nuevo Testamento no solamente está la orden de capacitarse, sino que también el apóstol Pablo, conociendo la humanidad y lo que se venía, le dijo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, en el verso 1. Voy a invitarle para que vaya conmigo a 2 Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mi amado, nos congregamos porque Dios lo ha ordenado. Nos congregamos porque es un mandato del Señor. Por eso Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Nos congregamos para estar reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Mateo 18:20 dice: porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Hermanos, nos congregamos porque nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Nos congregamos para perseverar. Nos congregamos porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos congregamos porque la exposición de la palabra ilumina nuestra mente para tomar decisiones sabias y para corregir nuestras vidas. Nos congregamos para crecer juntos, para que habitemos juntos en armonía. La Biblia dice en el Salmo 133, cuán bueno y cuán agradable es estar los hermanos juntos en armonía. Nos congregamos para ir a la casa de Dios. La Biblia dice en el Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nos congregamos para aprender juntos, para aprender a convivir en armonía con nuestros hermanos, para aprender a soportarnos, a soportar a los débiles con paciencia, con tolerancia y con amor. Aprendemos a tener unidad y ayudarnos mutuamente como una familia espiritual que somos. Hermano, congregarse no es quedarse en la casa leyendo la Biblia. Congregarse no es quedarnos y prender el televisor y pensar que el internet nos va a solucionar el problema. Congregarse no es pensar que podemos ver el culto a través de internet. Mi amado, yo voy a decirle algo. Usted puede hacer el ejemplo en su casa. Trate de partir un palo con sus dos manos. Parta un palo entre sus dos manos. Lo más seguro es que va a poder hacerlo. Ahora yo le invito para que coja 5 palos y trate de partirlos. No le va a ser posible.
No le va a ser posible poder partir esos 5 palos. ¿Sabe por qué? Porque esos 5 palos unidos generan fuerza. Y lo que el enemigo quiere es que usted se sienta mal. Él quiere desarmarlo, desalentarlo. Él quiere apalearlo. Él quiere desviarlo del camino. Cuando usted está solo, cuando usted deja de asistir a la iglesia, cuando usted deja de buscar sus hermanos en la fe, entonces Satanás lo usa y hace de usted lo que él quiere, pero no de la iglesia. Satanás no puede derrumbar una iglesia de cristianos comprometidos, de cristianos obedientes a Cristo. Eso le será imposible, imposible, porque como las Eugenias que le contaba, nos podemos enlazar en los momentos de dificultad, en los momentos de problemas, nos podemos unir como iglesia e ir hacia adelante y no permitir que Satanás haga algo con la congregación del Señor Jesucristo. Pero para que tú puedas tener ese compromiso con la iglesia, de servir, de capacitarte, de edificar, de formarte, es necesario que tú conozcas el por qué, el para qué, el propósito y congregarte. Voy a pedirte que cierres tus ojos, porque yo estoy seguro que hoy Dios te ha hablado. Yo estoy seguro que Dios ha hablado a tu vida de una manera contundente. Y yo sé que el Espíritu Santo te está redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Y yo quiero decirte que el Espíritu de Dios hoy está aquí. Está aquí para protegerte. Está aquí para consolarte. El Espíritu de Dios está aquí porque tú hoy puedes arrepentirte genuinamente de tus pecados. Hoy tú puedes decirle: Señor, yo he manejado mi vida en mis propias fuerzas, pero hoy yo quiero formar parte de esta iglesia. Si usted hoy viene por primera vez y no ha tomado una decisión por Cristo, yo quiero invitarle para que usted tome esa decisión, para que usted le diga: Señor, yo te necesito. Para que usted le diga: Señor, yo hoy he entendido que tú fuiste a la cruz por mis pecados. Que usted pueda decirle hoy: Señor, yo hoy, por la predicación de tu palabra, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y dígale: Señor, transfórmame, cámbiame, haz de mí la persona que tú quieres que sea. Y dele gracias porque Él hoy ha perdonado su pecado, porque Él hoy ha perdonado su maldad y su iniquidad. Dele gracias porque el propósito de Dios se cumplirá en usted. Y dígale: Señor, gracias por darme la vida eterna contigo. Porque hoy la iglesia se enlaza como la Eugenia. Hoy la iglesia se entrelaza formando una madeja donde el enemigo no puede entrar, porque él no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo ha dicho: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si usted ha hecho su oración de fe hoy, yo le invito para que inicie ese proceso de crecer. Tú no eres salvo por la oración de fe, tú eres salvo por tu caminar en Cristo Jesús. Toma la decisión de volver a retomar el camino que Dios ha dispuesto para ti. Arrepiéntete de tu pecado y sal y predica a Cristo, iglesia. Levántate, sal de tu comodidad y lleva tu historia a toda persona, a todo pueblo y nación.